en Beirut. Bueno, sobre el impacto que esto puede tener en el curso de la guerra y sobre otras cuestiones y noticias que se vienen dando en relación a el fenómeno del terrorismo, estaremos conversando con Ilan Busni, que es analista internacional especializado en Medio Oriente. ¿Cómo le va, Ilan? Lo saluda acá Darío Misraji. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué podemos decir de el Arauri y de lo que impacta en Hamás su muerte? Voy a empezar por el final para luego ir a los inicios de Al-Arauri. Es importante remarcar una de las frases que dijo en el día de hoy uno de los líderes del Mossad, de los máximos referentes, David Barnea, quien aclaró que quienes participaron en la masacre del 7 de octubre firmaron su propia sentencia de muerte. Y esto, Darío, vos entenderás que en el idioma del Medio Oriente es una amenaza que últimamente parece estar llevándose a cabo. Y como bien lo remarcaste, si bien no se puede afirmar todavía que la muerte del Arauri haya sido llevada adelante por parte del ejército de Israel, sí es importante remarcar que Al-Arauri tuvo una gran influencia en lo que fue los preparativos para llegar al 7 de octubre. Porque no solamente tiene un vínculo muy importante, como bien lo remarcaste, con Hamás, al ser parte del líder del buró político, sino que también tiene fuertes vínculos con Irán y con Hezbollah, actores que están llevando parte de todo lo que está sucediendo desde el 7 de octubre. Y para que tengamos en cuenta el prontuario de esta persona, quiero remarcarte dos hechos muy importantes. Por un lado, Al-Arauri estuvo involucrado en lo que fue la negociación en el año 2011 del soldado, el famoso soldado israelí Gilad Shalit, que fue liberado por 1027 terroristas palestinos, y por el otro lado fue también quien estuvo muy involucrado, quien pensó y felicitó por haber llevado adelante el secuestro y posterior masacre de 3 jóvenes israelíes en el año 2014 de Eyal, Gilad y Naftali, que hizo de hecho que Al-Arauri esté buscado por el gobierno de los Estados Unidos. Este es el prontuario de la persona que en el día de ayer falleció junto a 6 miembros más de Hamás en uno de los cuarteles centrales de Hezbollah. Y esto es importante remarcar, porque estaba en una ciudad en Beirut que era uno de los grandes fuertes de Hezbollah en la zona del Líbano. Ahora, ¿qué impacto puede tener esto en la organización, en el funcionamiento de Hamás, que obviamente por un lado viene siendo muy golpeada por Israel y por la Fuerza de Defensa en Gaza, que es su bastión, y que ahora suma este golpe contra uno de sus máximos líderes? Es importante remarcar que Al-Arauri tenía una gran influencia en Cisjordania, no en Gaza, donde se están llevando adelante hoy en día la guerra contra Hamás. Y lo que vimos desde el día de ayer es que la gente en Cisjordania, no solamente la gente, sino la propia familia Al-Arauri salió a las calles a pedir venganza, caminando por las calles con armamento, prometiendo venganza, diciendo que esto no puede quedar así como viene siendo hasta ahora. Entonces, probablemente lo que vamos a ver es un recalentamiento. El conflicto que venía siendo propiamente en la Franja de Gaza puede llegar a extenderse ahora sí del otro lado de Israel, en Cisjordania y quizás también en el Líbano, donde vemos ya no solamente el lanzamiento de misiles, a diferencia de los cohetes que lanza Hamás, Hezbollah tiene un arsenal de misiles mucho más importante y esto puede llevar a una escalada. Recordemos que también la población en el norte de Israel, que limita con el sur del Líbano, ya fue desplazada propiamente a su territorio, más al sur, por cuestiones de seguridad. Entonces, lo que tenemos que ver y lo que tenemos que analizar, Darío, es ver si este conflicto va a escalar, haciendo que Hezbollah ahora sí se meta de lleno en este escenario en el cual hasta ahora no se venía involucrando tanto. Bien, a ver, quiero separar estos dos frentes que abrís, porque evidentemente lo venimos contando acá en el programa, que la atención, sin salirse obviamente de Gaza, empieza también a concentrarse en estos otros dos frentes. Contame un poquito de Cisjordania, porque obviamente uno
podría ser la simplificación: Gaza, Hamás, controlada por Hamás; Cisjordania, controlada por Fatah, la autoridad palestina. ¿Cuál es el peso real que tiene Hamás en Cisjordania? Porque venimos viendo que viene habiendo acciones de la Fuerza de Defensa de Israel contra células terroristas que actúan justamente en el territorio de Cisjordania. Enorme, enorme es el peso que tiene Hamás en Cisjordania, a tal punto que no se llevan adelante elecciones, ya no solamente las últimas elecciones que sucedieron en el año 2006, sino que si hoy en día se llevaran adelante elecciones en Cisjordania y en Gaza, ganaría Hamás claramente. A tal punto, vemos la relevancia, nuevamente Al-Arouri, en todo esto, que en el año 2020 estuvo involucrado en las negociaciones, siendo el representante de Hamás, con los representantes de la Autoridad Nacional Palestina para hacer un llamado a elecciones que se deberían haber llevado a cabo y que no se llevaron a cabo y que se suspendieron por muchos argumentos, pero principalmente porque la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna, que comanda Mahmoud Abbas, sabe que si hoy llama a elecciones, pierde. Las encuestas no pueden ser fiables, pero hoy se está hablando de más de un 80% de la totalidad de la población palestina entre la Franja de Gaza y Cisjordania que estaría de acuerdo y que apoya lo que llevó adelante Hamás desde el 7 de octubre. Entonces lo que vemos es que claramente la población palestina en gran medida se radicalizó y hoy se encuentra más cerca la ideología de Hamás que de una autoridad nacional palestina que suele negociar más con el Estado de Israel. Claro, clarísimo. Pasemos ahora al otro frente, a Hezbollah y a Líbano. Ya venía habiendo una hipótesis cada vez más creíble de que esto pudiera escalar. Obviamente este ataque que se hace en territorio libanés y por el cual Hezbollah también promete algún tipo de retaliación, genera preocupación. ¿Es posible pensar en una incursión terrestre, ya sea de Hezbollah en Israel o por parte de la Fuerza de Defensa israelíes en territorio libanés? Todas las hipótesis están a la orden del día. Yo no veo posible una infiltración por parte de Hezbollah hacia territorio israelí. Lo que sí vemos es una política que viene llevando adelante el ejército de Israel, no solamente en el Líbano, sino que también en Siria, que son las dos grandes zonas de influencia de Irán en la región, donde se llevan adelante eliminaciones selectivas de altos líderes responsables de llevar adelante, ya sea el plan nuclear iraní o por el otro lado llevar adelante acciones en contra del Estado de Israel. Entonces, en este momento lo que estamos viendo es que fue por el momento lo de Al-Arouri es una eliminación selectiva en un lugar indicado y no llegó a más que otros lanzamientos de misiles. No nos olvidemos, Darío, que las estimaciones hablan de que Hezbollah posee un arsenal de 150.000 misiles. Y es importante remarcar misiles a diferencia de cohetes, claro, que pueden generar mayor impacto hacia territorio israelí. Lo que también sabe Hezbollah y la gente en el Líbano es que la capacidad y la contundencia que tiene Israel para responder a este tipo de ataques también es muy importante y queda demostrado todo el tiempo. Entonces, hasta ahora Hezbollah le brindó cierto apoyo a Hamás por lo que venía sucediendo, pero no se involucró de lleno. De hecho, si te fijas, las personas que murieron con el Al-Arouri eran personas de Hamás, no de Hezbollah. Entonces, tan solo es una escalada de declaraciones y no de intenciones. Quien sí tiene capacidad e intenciones para defenderse es el Estado de Israel. Clarísimo, Ilan. Te quiero sacar, y no, de Medio Oriente por un momento para hablar de un hecho que se produjo en la Argentina. Vos estás en este momento en Buenos Aires y anoche hubo un operativo que estuvo comandado por el Ministerio de Seguridad, protagonizado por la Policía Federal y otras fuerzas federales que también estuvieron actuando, por el cual se arrestó a 3 personas presuntamente con la intención, estas personas, de formar una célula terrorista y eventualmente realizar ataques en territorio argentino. Había ciudadanos sirios, había ciudadanos libaneses, uno tenía pasaporte colombiano y también pasaporte venezolano. Quiero que veamos lo que publicó el Ministerio de Seguridad al respecto, la comunicación oficial. Quiero compartirlo con vos, Ilan, y ahora lo conversamos para tratar de dimensionar
la amenaza frente a la que estamos hablando. Neutralizamos la llegada de una posible célula terrorista al país. Esto publicaba hace un rato nada más el Ministerio de Seguridad de la Argentina. Fue en el marco de una investigación conjunta con la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En un operativo de la Policía Federal se detuvo a 3 sospechosos. A ver, pasemos a siguiente mensaje. Esta acción se realizó en cumplimiento de las directrices, bueno, hablando que esto estuvo coordinado con la justicia. La investigación se intensificó tras detectar el posible ingreso de 3 ciudadanos de origen sirio y libanés que se habrían reunido en la ciudad de Buenos Aires con el propósito de planificar una acción terrorista en nuestro país. Uno de ellos portaba pasaportes de Venezuela y Colombia a su nombre. Hay otra cosa interesante acá, que es, además se realizó seguimiento de un envío internacional de una encomienda de 35 kilos originada de la República de Yemen. Los otros 2 individuos detenidos están vinculados al envío de dicha encomienda y fueron arrestados en el microcentro. Bueno, estuvo hablando la ministra de Seguridad de la Argentina, Patricia Bullrich, dijo que, entre otras cosas, que había una atención especial por parte de las fuerzas de seguridad respecto de la realización de los Juegos Macabeos, que podían ser eventualmente blanco de ataque. También se habló de que estos terroristas, algunos iban a alojarse muy cerquita de la Embajada de Israel. Acá hay que recordar, y esto es muy importante, que bueno, dijo también Bullrich que a partir de ese que se obtuvo información de inteligencia brindada por una conjunción de elementos, tanto de Estados Unidos, de Israel, como una información que recibió un miembro de Gendarmería que ha sido formado en antiterrorismo. Bueno, un poco algunas de las justificaciones que da Bullrich respecto de este operativo. Lo que quiero mencionar es que hay un antecedente de un ciudadano iraquí que fue arrestado cerca con una actitud sospechosa cerca de la embajada de Israel el año pasado, que de hecho tenía pasaportes falsos y fue procesado. Y hay un antecedente también que fue la detención de 2 personas en noviembre en Brasil, que presuntamente venían mandadas por Hezbollah para realizar atentados contra blancos judíos en Brasil. ¿Qué es lo que estás viendo vos, Ilan, detrás de, por lo pronto, estos 3 terroristas que fueron detenidos aquí y del panorama general de la acción de estos grupos en la región? Esto parece ser un patrón repetido, Darío, hace bastante tiempo en lo que fue el eje Irán, Venezuela, Latinoamérica. Y te agrego un pequeño dato también a lo que venías contando. No nos olvidemos que en el año 2018, en noviembre del 2018, acá en Argentina también se apresó a 2 hermanos que tenían simpatía con Hezbollah, no solamente simpatía, sino que también cuando se los apresó se les encontró gran cantidad de armamento y municiones de guerra. Son datos a tener en cuenta porque la penetración del terrorismo en América Latina repite muchos patrones a lo largo del tiempo, pero principalmente me gustaría centrarme en la figura de una de las personas, porque vos bien dijiste, quizás uno de los fenómenos a tener en cuenta es este pasaporte colombiano, pero no nos olvidemos de que tienen pasaporte venezolano. Y hace mucho tiempo que se viene denunciando cuando en su momento el vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, era el encargado de dirigir el organismo que emitía los pasaportes. Se le emitió pasaporte venezolano a muchas personas que no eran venezolanas y que andan circulando libremente por el continente, y esto genera un problema porque esas personas vienen de tener fuertes vínculos con Hezbollah y con otras organizaciones terroristas. Y no nos olvidemos del fenómeno que tenemos acá en Argentina, compartido con Paraguay y con Brasil, que es el fenómeno de la triple frontera. Eso también es un elemento a tener en cuenta a la hora de analizar todo esto. Y también, como bien vos dijiste, el hecho de que se estén llevando adelante los Panamericanos de los Juegos Macabeos, que es este evento que reúne a miles de judíos de todo el mundo del continente, en este caso en Argentina, quizás puede ser un agravante, pero lo bueno, si se me permite decir, en el marco de todo esto, tiene que ver con la coordinación tanto a nivel nacional como comunitaria con los temas de seguridad. Pero la mayor de las preocupaciones tiene que ver con esto. Sin lugar a dudas, hay muchos falsos venezolanos circulando por América Latina que pueden tener vínculos con el terrorismo, como se está demostrando en este momento. Y bien vos dijiste que la encomienda, estos 35 kilos, venían de Yemen. Bueno, no nos olvidemos que en Yemen están también los hutíes, que son otro grupo terrorista, financiado por Irán. Entonces,
Todo esto nos lleva a preguntar si sigue muy activo el eje bolivariano de Irán, Venezuela y otros países aliados ideológicamente que permiten como una zona permeable el ingreso de terroristas a la región de Latinoamérica. Y si me lo permitís, te digo 5 maneras rápidas de cómo el terrorismo está ingresando, no solamente en Argentina, sino que en todo el mundo. Por lo general, suelen ingresar de 5 maneras. Primero, a través de la acción social. Segundo, a través de medios de comunicación que glorifican lo que llevan adelante los diferentes grupos terroristas. Lo tercero tiene que ver con el pago a políticos. Vaya Darío, si aquí en Argentina no conocemos muchos políticos que se pronuncian a favor de estados terroristas o que dicen que las agrupaciones terroristas no son tales. Quizás uno de los 4 puntos más importantes es el tema del narcotráfico. Sabemos de los vínculos que tiene Hezbollah con el narcotráfico, no solamente en Colombia, sino en gran parte de América Latina, y también la penetración ideológica desde las universidades y distintos centros de educación para que las ideas radicales empiecen a permear. Entonces, tenemos que ver con atención, sí, lo que está sucediendo en este momento con la detención de estos 3 ciudadanos, pero también destacar que en este caso se actuó de manera rápida y preventiva luego de una larga tarea de investigación. Bueno, podríamos sumar a esto que vos estás describiendo, que obviamente es muy preocupante, el pacto que acaba de firmar a finales del año pasado Bolivia con la República Islámica de Irán, un pacto bastante oscuro, donde hay cooperación en seguridad, cooperación armamentística, uno no sabe hasta dónde, pero hasta qué punto eso no termina convirtiéndose en otro foco adicional de penetración del terrorismo en América Latina. Y no nos olvidemos, porque todo tiene que ver con todo, parece que a veces el tiempo no pasa en América Latina, de que Evo Morales recibió con honores a uno de, o sea, Evo Morales, expresidente de Bolivia, ¿no? Y una de las figuras más preponderantes a nivel político de ese país, recibió con honores a uno de los acusados de llevar adelante ideológicamente la planificación del atentado a la AMIA. Entonces, ya no es solamente el eje Irán-Venezuela, sino que vemos también países como Bolivia. En este momento político vemos una cercanía ideológica también de países como Colombia, y esto es una ramificación, y digo, ¿hasta qué punto? Porque ni siquiera podemos conocer cuál es el fin del tratado militar que firmó Bolivia con la República Islámica de Irán, que incluye también investigación y desarrollo en temas de drones. O sea, es un tema de preocupación para la región y particularmente para la Argentina, porque si hay algo que el terrorismo necesita para llevar adelante sus acciones, es un país donde la justicia no funcione del todo bien y cueste esclarecer las cosas. Y si nos remontamos por lo que pasó en la Embajada de Israel en Argentina y el atentado a la AMIA, vemos que la Argentina todavía tiene mucho en materia de terrorismo sin resolver, y que eso puede favorecer de cierta manera el desarrollo, o por lo menos el intento de instalarse del terrorismo en Argentina. Clarísimo. Ilham Musni, muy interesante. Gracias por este tiempo con niños. Un gusto, hasta luego.